¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por escucharnos aquí en La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, programa que llega a ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano. Soy su servidora Rosalía Buaún. A nombre de nuestro director general Tony Macuso y acompañada del director editorial Lino Calderón, tenemos la dicha, gracias a las facilidades que nos brinda el magistrado presidente Rafael Guerra Álvarez, de estar con el maestro Jorge Cázares Vieira. Él es juez y modesto y sexto familiar, y vamos a tratar de un tema muy importante que yo creo que ustedes, queridos radioescuchas, pongan mucha atención, porque luego vemos estos casos y no sabemos qué hacer. ¿Cómo puede un ciudadano hacer del conocimiento de un juez familiar que un menor de edad u otra persona necesita de alimentos y apoyo económico sobre el tema? Nos va a hablar el doctor Jorge Cázares. ¿Quién es el doctor Jorge Cázares? Rosalía, maestro. Él es licenciado en Derecho, egresado de la UNAM, distinguido con mención honorífica y maestro en Derecho Familiar por el Instituto de Ciencias Jurídicas de Estudios Superiores, distinguido con excelencia académica. Desde el año de 1995 labora en el Poder Judicial de la Ciudad de México, desempeñándose como meritorio, pasante de Derecho, proyectista de primera y segunda instancia, secretario de acuerdos de juzgado y actualmente es juez definitivo por oposición. Desde 2003 y a invitación del Instituto de Estudios Jurídicos del Poder Judicial de la Ciudad de México, es docente en los diversos cursos de preparación para ocupar los cargos de la carrera judicial y catedrático en diversas instituciones, tanto en la Ciudad de México como en Villahermosa, Tabasco. Es autor de múltiples ensayos jurídicos publicados en distintos medios, como los intitulados Ética en la Función Judicial, publicado en la revista Ética Judicial del Poder Judicial de la Ciudad de México, así como Divorcio Incausado y La Facultad del Juez Familiar, impresos en la revista de Panclato. ¿Sí? De Panclato. Y la Universidad de Panclato, ¿verdad? Maestro, muchísimas gracias por permitirnos platicar con usted, maestro Jorge Cázares Vieira. Quisiéramos saber primero, ¿por qué le gustó el derecho a usted? ¿Cómo fue que vino a dar a esta profesión tan bonita? Muy buenas tardes, Rosalía, Lino, qué placer tenerlos aquí en el privado. Pues en relación a esta pregunta, déjame decirte que cuando decidí cursar la licenciatura, el grado de licenciatura, me incliné por Derecho, y curiosamente en la familia no había ningún abogado, ¿no? Entonces no tenía yo ese peso de seguir la tradición, pero siempre me gustó defender durante mis estudios a los más desprotegidos. Entonces sentí yo que tenía como que materia para ser abogado, me inscribí a la licenciatura y gracias por un golpe de suerte entré al Poder Judicial a trabajar como meritorio primero. Yo ni sabía dónde estaban los tribunales, como nos pasa a muchos estudiantes, y de ahí han pasado 25 años en los que he estado en cada cargo de la carrera judicial, hasta el día de hoy, que tengo el honor y el privilegio de fungir como juez de la Ciudad de México en materia familiar. Qué bonito, y sobre todo se ve que con gusto hace usted su trabajo. Le agradecemos mucho el tiempo que nos brinda. Y bueno, queríamos preguntarle, ¿qué es la obligación alimentaria, maestro Jorge Cázares? La obligación alimentaria es aquel deber que tiene una persona para dar alimentos, entiéndase, dinero para comprar o recursos económicos para comprar lo más elemental para la subsistencia a otra persona. Legalmente es el cúmulo de satisfactores, como puede ser la habitación, la vivienda, los alimentos propiamente dicho, el vestido, o sea, la ropa, la educación, un techo, la asistencia médica, lo que constituye o lo que engloba al concepto alimentario propiamente dicho. Y esta obligación, nuestro Código Civil la prevé en primer lugar para ciertos individuos. La obligación alimentaria es recíproca. El que los da tiene a su vez el derecho a recibirlos. En relación con los padres tienen la obligación de alimentar a sus hijos. Eso es algo natural. Los hijos tienen la obligación de alimentar a los padres.
los cónyuges tienen la obligación de darse alimentos entre sí, al igual que los concubinos, y así se va una serie de parientes que tienen la obligación entre sí de darse alimentos. ¿Y quiénes son los que tienen esa obligación? Ya nos platicó, ¿no? Todos los que tienen una relación. Una relación familiar, no necesariamente derivada de un parentesco, sino también de una relación de hecho, como actualmente se da. Claro. Maestro Jorge Cázares, ¿quiénes son los acreedores alimentarios? Perdón la interrupción, Rosalía. Acreedor alimentario es toda aquella persona menor de edad, con discapacidad o persona mayor, persona adulto mayor, que tiene el derecho y la necesidad de recibirlos. Esos son los acreedores alimentarios. O sea, los hijos, los pequeños, los hijos, incluso los que siguen estudiando una licenciatura, también tienen derechos a recibir alimentos y son acreedores alimentarios. Nuestros padres, cuando ya dieron toda su vida de trabajo y se jubilaron o no tienen una jubilación, también son acreedores alimentarios y los hijos estamos obligados a darle alimentos a ellos. Fíjense que esta obligación, este tema de la obligación, sí es cierto, está regulada en la ley, pero primero, antes de verla como una obligación legal, es una obligación moral. Es una obligación familiar, es una obligación social. Claro, hay ciertos individuos que no quieren cumplir con sus obligaciones familiares o morales o sociales y entonces la ley protege a estas personas que no reciben alimentos por quienes están obligados a ello. Claro. ¿Quién puede demandar los alimentos, maestro Jorge Cázares? En principio, las personas que pueden demandar ante juzgados el pago de una pensión alimenticia son todos aquellos que tengan necesidad de recibir. En el caso de los hijos menores de edad, a través de sus padres. En el caso de los hijos mayores de edad, por sí mismos, porque tienen la capacidad para ejercitar sus derechos. En el caso de las personas con discapacidad, a través de sus tutores o representantes legales. Y en el caso de los adultos mayores, ellos mismos por su propio derecho. ¿Qué ocurre, maestro Jorge Cázares, cuando un menor de edad o un adulto requiere alimentos pero no los puede demandar por sí solo? Ok. En este caso, a través de quienes, respecto de los niños, de los menores de edad, a través de quienes ejercen la patria potestad, es decir, los padres. Usualmente en un núcleo familiar, cuando ya se llega a un juicio de esta naturaleza, porque ya hubo una separación, un quebranto de la relación entre papá y mamá, los hijos se suelen quedar con alguno de los padres, en la mayoría de las ocasiones con la mamá, y bueno, ella es la que está legitimada para acudir ante los juzgados a demandar alimentos para sus hijos menores de edad. Respecto de las personas que son mayores de edad, pueden acudir directamente a demandar las pensiones alimenticias, al igual que el adulto mayor. El adulto mayor sí se puede mover, pero si no, cualquier ciudadano que tenga conocimiento de esta situación puede poner al tanto a alguna autoridad. Claro, y justamente es el tema que aborda este programa el día de hoy, esta tarde, de si cualquier persona o cualquier ciudadano puede solicitar para otro esos alimentos. Efectivamente, no solamente están legitimados los padres, los tutores o los representantes legales. Cualquier persona que tenga conocimiento de que otra necesita alimentos y no los está recibiendo por quien está obligado, puede acudir al juez de lo familiar, evidentemente, a poner de conocimiento esa situación. ¿Para qué? Con el objetivo no de andarte chismosos, sino que se cumpla con esa obligación. ¿Y por qué digo no andarte chismosos? Porque el cumplimiento de la obligación alimentaria es una cuestión de orden público e interés social. Me explico. En el binomio sociedad y Estado, ambos están interesados en que toda persona que tenga obligación de alimentar a otra cumpla con ese deber, en razón de que cada incumplimiento entraña un quebranto en el orden social y económico, en tanto que el derecho a recibir alimentos ni es renunciable ni es materia de transacción. Entonces, por ende, el juzgador puede, de oficio o a petición de parte, decretar una pensión alimenticia.
Ese ciudadano que se da cuenta de la necesidad que tiene esta persona, ¿a dónde debe acudir? Mira, tenemos dos vías o dos tipos de procedimientos para que sea más claro para nuestro auditorio. Uno es a través de una figura que se llama alimentos por comparecencia, que se ha institucionalizado aquí en el Poder Judicial desde hace muchos años y sigue vigente y ha dado muy buenos resultados precisamente para que la gente, las personas puedan venir a acudir a pedir justicia. Este es un trámite muy sencillo en el que se viene a planta baja de aquí del edificio de Juárez 8 con los documentos de una identificación, el acta de nacimiento del niño o de la persona que necesite alimentos, se le otorga una ficha y se le asigna a uno de los 42 juzgados en materia familiar que hay para que le levanten una comparecencia, narra cuál es la situación y el juez, de acuerdo a los elementos que se den, en ese momento puede decretar una pensión alimenticia provisional o pedir que se recaben mayores elementos para ello. Pero si es un vecino que no tiene ni siquiera el acta de nacimiento de esa persona, ¿puede venir a acusar? Sí, por supuesto. Yo sí me estoy dando cuenta de que un vecino, que de una familia que es vecina mía, hay un pequeño que no está recibiendo pensión alimenticia, que no le dan educación, etcétera. Por supuesto que puedo acudir ante el juez de lo familiar a través de una demanda a poner en conocimiento del juez esta situación. Evidentemente no voy a exhibir el acta de nacimiento porque no la tengo, pero el juez al tomar conocimiento de esta situación, de la necesidad de una persona en recibir alimentos y que no se está cumpliendo con la obligación, está facultado y obligado a tomar todas las decisiones necesarias para que ese derecho se proteja. ¿Y por qué? No solamente se trata de que se cumpla con la ley, tampoco solo se trata de que el concepto alimentario sea de orden público e interés social, sino que el Estado mexicano está obligado a garantizar la protección de los derechos humanos por virtud de los diversos convenios que el Estado mexicano ha firmado y obliga evidentemente a la protección no solamente de este derecho alimentario, de este derecho humano alimentario, sino de todos los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces directamente tienen que venir ante un juez a decir lo que ellos saben. Exactamente, a decir, oye juez, fíjate que hay una persona menor de edad o una persona con discapacidad que vive sola o vive en compañía de aparentemente de sus familiares, pero no le proporcionan lo necesario para subsistir. Te lo vengo a poner del conocimiento, los nombres de estas personas son tales, el domicilio donde habitan es tal, y bueno, ahí el juez debe de actuar de oficio. Esta situación no solamente se puede hacer del conocimiento del juez, también ante el Ministerio Público, pero es indistinto, esa elección del ciudadano. No se pone en riesgo, en peligro la persona que viene a acusar. No debería de sentirse que está en riesgo o que podría ser amedrentada, porque es una obligación que establece la ley, un derecho que le otorga, y todos debemos de cumplir con la ley. Claro. ¿Tendrían que saber quién es el obligado y aportar sus datos? No es necesario, pero si los conocen, tendrían que aportar esos datos al juez o al Ministerio Público, según sea el caso, ante quien acudan. Y en caso contrario, es decir, de que no tengan esos datos, pues aportarle al juez los mayores elementos que tenga para que el juez pueda iniciar una serie de diligencias a efecto de averiguar quiénes son los obligados, qué parentesco existe, dónde trabajan, cuál es la situación de la persona que necesita recibir alimentos y no se los están dando, etcétera. Claro, eso es importante que ustedes apoyan con eso para poder tener la ayuda necesaria. Claro, mucho se ha dicho y se ha criticado que los jueces en este tipo de situaciones que actuamos como investigadores, como ministerios públicos, pero no. Bueno, desde mi particular punto de vista yo veo que no es así, porque la ley, el Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, al juez de lo familiar le otorga una amplísima facultad para intervenir en asuntos de orden familiar. ¿Por qué? Por esta razón, de que son de orden público e interés social. Entonces, no nos convertimos en ministerios públicos, somos jueces y actuamos en consecuencia. ¿Existe un procedimiento especial para estos casos, maestro?
Para el caso del ciudadano que viene a hacer del conocimiento, pues es un procedimiento que nosotros le llamamos juicio de controversia del orden familiar, en donde vía una demanda se pone del conocimiento este tipo de circunstancias o de la necesidad de una persona a recibir alimentos y que no se las están dando, y a partir de ahí una serie de etapas procesales para hasta llegar a la sentencia. ¿Cuánto tiempo se pueden llevar? Dependiendo sería atrevido de mi parte decir cuál es el tiempo aproximado, ¿no?, de que se puede llevar un juicio, porque todo dependerá también de cuántos datos se aporten al juez para poder concluirlo. Lo más importante aquí, considero yo, es aportar la mayor cantidad de datos para, en primer lugar, decretar una pensión alimenticia provisional. Con independencia ya de la duración del juicio, esta persona ya tiene protegido, cuando menos provisionalmente, su derecho humano a recibir alimentos. Maestro Jorge Cázares, y mientras localizan a la persona, ¿qué pasa con esta persona que está desamparada? ¿Quién lo va a atender? ¿Quién le va a proporcionar alimentos? En ese caso, mientras, si sigue en la situación de riesgo de que no le proporcionan alimentos, pues habrá que buscar una institución en donde pueda ser, donde pueda ser atendido y cobijado, en lo que los que tienen obligación a dar alimentos aparecen y se empiezan a hacer las diligencias necesarias para efectivamente decretar una pensión alimenticia. ¿Ustedes se encargan de estarle dando un seguimiento? Sí, por supuesto, sí, a través nuestro, a través del Ministerio Público adscrito al juzgado, a través de las propias instituciones donde se colocan a estas personas desprotegidas, que informan al juez sobre el avance y cómo se encuentra esta persona. ¿Y si aparece algún familiar a preguntar por Claro, eso? por supuesto. Entre tanto aparezca algún familiar, la obligación alimentaria la asume el Estado a través de las instituciones de asistencia. Incluso ya cuando aparezca el obligado, el Estado puede reclamar el pago de ese dinero que se invirtió para mantener o hacer frente a las necesidades de la persona que tiene derecho a recibirlos. Eso está interesante. Sí, claro. Entonces no cesa su obligación de No, por tendrá supuesto que que no. pagar si puede Sí, hacerlo. por supuesto. Maestro Jorge Cázares, le vamos a suplicar un momento, vamos a ir a cabina central y regresamos. Claro que sí. Esta es la voz judicial y la humana de la justicia. Prevenidas. Tres, dos. Regresamos a la voz judicial y el lado humano de la justicia, programa que se lleva a cabo gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano. Soy su servidora Rosalía Boún, a nombre de nuestro director general Tony Macuso, acompañada del director editorial Lino Calderón. Estamos teniendo una plática muy interesante con el maestro Jorge Cázares Vieira, juez 16º familiar, y nos está hablando de cómo se puede obligar o encontrar a los familiares de una persona que de hecho está abandonado y no tiene alimentos o nadie lo protege. Recuerden, todas las preguntas que quieran hacer pueden hacerlo al Facebook Asociación Nacional de Locutores de México, Delegaciones Asociación Nacional de Locutores de México, YouTube Asociación Nacional de Locutores de México, Instagram ASOC Locutores, X antes Twitter @ANLM5, y ya se las haremos llegar nosotros al maestro Jorge Cázares para que nos haga favor de pues contestarles las dudas que tengan. Lino, ¿usted quiere hacer un comentario? Maestro, le quería preguntar, fíjese que sí, he sabido de algunos casos donde la persona menor o el adulto mayor, en muchos casos los mismos familiares, viví un caso en el cual separaron al hijo del papá, porque la mamá había fallecido, y no querían recibir las personas los abuelos en este caso, no querían recibir la pensión alimenticia del padre, y él pues buscó las instancias, pero no le hacían caso,
no podía hacerle llegar al niño ese beneficio, incluso el beneficio del apoyo escolar también, ¿no? Entonces, ahí en este caso, ¿qué se les puede hacer? O sea, ¿qué se puede hacer? Bueno, aquí lo primordial es dejar a un lado los malos entendidos o rencores que puedan provocar una ruptura familiar y poner antes que sobre eso el interés superior en este caso de los niños, de recibir alimentos por parte de sus padres. En el caso que me comentas, Lino, si la madre ya había fallecido y solamente quedaba el padre es el obligado a dar alimentos en principio. Quiero entender que la custodia quedó a cargo de los abuelos maternos, y los abuelos maternos por cualquier circunstancia no querían saber nada del papá. Nada es nada, al grado de que no recibían la pensión alimenticia que estaba otorgando el padre. En ese caso, los abuelos, insisto, hay que dejar al lado cualquier confrontación, malentendido, y privilegiar el derecho humano de los niños a recibir pensión alimenticia. En este supuesto, no todo es color de rosa, y uno como juez quisiera que muchas cosas, que muchos problemas se arreglaran, porque nos percatamos que todos están basados o arraigados en un malentendido, en una falta de comunicación, y no es así. Pero en ese caso, el padre lo que tendría que haber hecho, o lo que tiene que hacer cualquier padre que esté en estas situaciones igual, es consignar a través de la Dirección de Consignaciones Civiles los pagos mediante la compra de un billete de depósito, y esta dirección notificará a los abuelos, en el caso concreto, de que tienen una consignación a su favor y que tienen que venir a recibirla. Si hacen caso omiso, entonces el padre tendrá que promover un juicio de controversia del orden familiar para hacerle del conocimiento del juez que, oye juez, yo soy el padre del niño, tengo la obligación de dar alimentos porque su mamá falleció, quiero cumplir con mi obligación, pero los abuelos maternos que tienen la custodia de mi hijo no me quieren recibir ni un centavo. Te lo vengo a poner del conocimiento y quiero que me permitas, tú juez, que yo consigne aquí los billetes de depósito respectivos. Se puede. O sea, un juicio no solamente es para demandar a otra persona, en este caso el pago de una pensión alimenticia, sino también, oye, no me quieren recibir a mí los abuelos, no me quieren recibir los alimentos, yo tengo que cumplir con mi obligación, pues te vengo a ti a consignar, notifícalos. Claro, y esa sería la forma. Y otra duda que tengo, muchas veces los adultos mayores son abandonados, nadie se ocupa de ellos, se los llevan ustedes, los apoyan y los llevan a un centro de atención, pero eso sí, cuando fallece, aparecen los familiares que quieren todo lo que él tenía, ¿no? Si tenía una casita, creen que dicen, nosotros somos los herederos. ¿Qué pasa en esos casos si ellos no se hicieron cargo de la persona? Es muy triste y lamentable lo que comentas, Rosalia, porque es una realidad que se vive, ¿no? En todas partes. En este caso, pues en materia de derecho sucesorio, los hijos tienen el derecho de heredar de los padres. Y aquí en el caso particular, si un adulto mayor falleció abandonado por sus hijos que no se hicieron cargo, porque muchas veces suelen ser atendidos por un vecino, por otra persona que no tiene nada que ver con la familia, ¿no? Pero aparece la familia porque ella falleció y vengo a reclamar la herencia. Bueno, pues ellos son los que tienen derecho a recibir esa herencia. Y no hay forma de hacerlos responsables de todo lo que no... Por supuesto, en este caso justamente es otra de las respuestas a la pregunta del tema que nos ocupa en esta tarde de programa. Cualquier persona o ese vecino que se está haciendo cargo de un adulto mayor, poner en conocimiento del juez, oye juez, esta persona adulto mayor tiene familia, su familia no la atiende, impone la obligación alimentaria respectiva, pero hasta que no se haga del conocimiento del juez, el juez no puede actuar. O sea, yo necesito que venga un ciudadano y me ponga en el conocimiento una situación irregular para entonces yo intervenir. Sí, porque se dan muchos casos así. Muchísimos, incontables, o incluso de adultos mayores que son maltratados. También, exactamente. Porque no solamente se trata de una violencia económica por no apoyarles, sino los maltratan. Lo vemos en la televisión, en los noticieros, o sea, estamos normalizando una situación que no deberíamos ni de permitir ni de normalizar.
Maestro Jorge Cázares Vieira, ¿qué otras autoridades participan en estos casos? El Ministerio Público, como lo comenté hace rato, que es también una instancia a la cual cualquier ciudadano puede acudir a poner del conocimiento del Ministerio Público que una persona que necesita recibir alimentos no está recibiéndolos de quien tiene obligación. El Ministerio Público también interviene para el caso de que cuando se incumple la obligación alimentaria, pues se puede incurrir en un delito. Entonces, para iniciar la carpeta de investigación correspondiente también. ¿Lo pueden acusar como...? Sí, también, por delincuente? supuesto. Sí. O sea, el incumplimiento de obligaciones alimentarias es un delito. ¿Y Castigado qué castigo por pueden tener? Pues la privación de la libertad. Otras autoridades, para hacer referencia a esta situación, otras autoridades que también intervienen es cuando ya se fijó una pensión alimenticia por el juez de lo familiar y esta se incumple, el deudor no solamente incurre en una sanción de tipo moral, porque pues la sociedad está interesada en que se cumpla y si no cumple, pues este sujeto, que se llama deudor alimentario, pues es mal visto por la sociedad, o sea, como un incumplido. Claro. Pero dos, el incumplimiento también atrae como consecuencia su inscripción en el registro de deudores alimentarios morosos a cargo del registro civil cuando se incumple por más de 90 días con la obligación alimentaria. 3 meses. 3 meses. 2. El impedirle la salida de territorio nacional cuando se incumple la obligación alimentaria por más de 60 días y esto a cargo del Instituto Nacional de Migración. Entonces, el juez tiene muchas armas para poder hacer cumplir una determinación judicial. 3. El ser sancionado por cometer violencia familiar en su modalidad de violencia económica. También es una sanción, es un delito. 4. Otra sanción que puede recibir alguien que incumple alimentos, la pérdida de la patria potestad por el incumplimiento de la obligación alimentaria. Bueno, pues esa no le interesaba, ¿no? Pues sí, claro, no le interesaba, pero cuando ya está llamado un deudor a juicio, ya le empieza a interesar cuál es la situación jurídica que va a tener. Porque no es solamente perder la patria potestad de los hijos, también, o sea, su inscripción en el registro de deudores alimentarios morosos implica Eso sí que le va a afectar. pues no se pueda casar pues, nuevamente, o sea, esté inscrito, sí se puede casar, pero que el consorte, el otro consorte, sepa cuál es la situación. O sea, me voy a casar con un incumplido. Claro. O sea, si le incumplió a los hijos de su primer matrimonio, ¿qué me espero con los míos, no? Puede ser que no, puede ser que sí, pero ahí está la sanción, ¿no? El no salir del territorio nacional. Chin, tuve la oportunidad de que porque me invitaron de viaje al extranjero o me gané un premio y me voy a ir a Disneylandia o a San Francisco, a donde quiera. No. Eres desobligado alimentario por más de 60 días, gínese al oficio para que no salga del país. Y bueno, fue desobligado alimentario y cuando ve que no va a poder salir, va y cumple, ¿qué pasa? Entonces ahí se levantan esas inscripciones, se puede ordenar, si demuestra al juez que ha pagado la pensión alimenticia que debe y como consecuencia que va a cumplir con la demás, se pueden levantar esos registros. Así se Sí, levanta. evidentemente, sí. Pero vuelve a incurrir y se vuelve a inscribir. Ya tiene que tener cuidado de Exactamente. no incumplir. De no incumplir. Se dan casos de gente que prefiere abandonar su trabajo que estar cumpliendo con la pensión. Fíjate que muchos casos, y es triste, porque creen que afectan a la señora o al señor que son los actores cuando los demandan, y no, a quienes afectan son a los hijos. Claro. Pero sí se dan casos de que, bueno, ya me demandaron la pensión, ya voy a tener el descuento, renuncio. Y entonces, para tratar de colocarse en insolvencia, o mucha gente muy ducha que tiene propiedades pero no están a su nombre. Entonces es una serie de diligencias para tratar de recopilar datos a efecto de conocer cuál es su verdadera capacidad económica. El hecho de que una persona no tenga bienes inmuebles a su nombre no quiere decir que el juez no pueda decretar una pensión alimenticia. Hay que ver otros factores, aparte de ese, es el nivel de vida que tenía la familia antes de la separación durante los últimos 2 años. Si tenían un nivel de vida bastante decoroso, al margen de que no tenga bienes a su nombre, se presume que tuvo los medios para
darle ese nivel de vida y que los tiene para continuarlos dándolos. Claro. O sea, no se escapa. Si creen que por no tener bienes a su nombre o cuentas bancarias o inversiones o tener prestanombres para tenerla, se van a escapar de que les fijen una pensión alimenticia más o menos igual al nivel de vida que llevaban cuando en familia, están muy equivocados. Qué bueno que nos está aclarando esto, ¿no? Porque... Sí, maestro, le quiero preguntar, bueno, en caso de las personas aquellos hombres que se van de inmigrantes a Estados Unidos abandonando a la familia, y cuando la mujer ya ha demandado esa pensión alimenticia para los hijos, ¿qué se puede hacer en ese sentido? Ay, muy buena pregunta, Lino. Fíjate que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores existe un trámite en el que los interesados acuden para que por conducto de Relaciones Exteriores se pueda fijar, más bien se identifique y se ubique dónde está el obligado a dar alimentos, y ahí se establezca una pensión alimenticia, ya sea por convenio o en el caso de la que el juez decretó, pues que se cumpla con ese deber. Sí, la Secretaría de Relaciones Exteriores tiene visitadores, ¿no? Allá en el extranjero. Sí, claro, bueno, en las representaciones consulares que tenemos de México en el extranjero. Qué bueno que no hay forma de que se escapen, ¿no? No hay forma. Sé que para muchas personas, porque lo viven a diario en los juzgados, puede ser sumamente lento, sumamente tortuoso un procedimiento de alimentos en el caso de que pues no hay manera de acreditar rápidamente la capacidad económica del deudor, pero no se escapa, pues tarde o temprano tiene que cumplir. Cuando la persona abandona su empleo para no pagar y se dedica al comercio ambulante, donde no se le puede saber cuánto gana, ¿qué pasa? Bueno, y tenemos muchos casos, porque hay muchos ciudadanos que trabajan en el sistema informal, evidentemente, ¿no? Uno es, primero, en esos casos, uno como en lo particular, yo como juez, les mando pedir que me manifiesten bajo protestas y verdad en dónde trabajan y cuánto ganan. Cuando me manifiestan que son comerciantes y ganan aproximadamente entre 3,000, 3,500, según sea el caso, dependiendo también de lo que vendan, ¿no? Entonces ya tengo elementos cuando menos para fijar la pensión alimenticia provisional. Esta pensión provisional podría ser ínfima, ¿no? Vamos a suponer que yo decrete 1,000 pesos o 1,200 pesos mensuales. Me va a decir, oye, juez, pero ¿cómo con 1,200 pesos voy a vivir? Claro, yo sé que no. Y sobre todo cuando hay hijos no hay dinero que alcance, eso lo sabemos todos. Pero es una pensión provisional en lo que durante el procedimiento recopilamos más información para ya fijar una pensión alimenticia definitiva. Ahora, en estos casos de este tipo de estas personas que trabajan en la informalidad, muchas de ellas no declaran impuestos, ¿no? Claro. Entonces dice uno, bueno, ¿cómo puedo averiguar o confirmar que efectivamente los 2,500 o 4,000 pesos que me dijo son ciertos? Bueno, alguna cuenta bancaria debe de tener. Giro oficio a la Comisión Nacional Bancaria de Valores para que un banco para que me informen sobre cuentas bancarias que tenga esta persona. Los ingresos. Exactamente, los saldos, las cuentas bancarias y los saldos. Y una vez que tengo los reportes, los estados de cuenta, empiezo yo a verificar ahí cuántos depósitos y en promedio cuánto recibe. Claro. Afortunadamente, porque ahora ya ven que con las aplicaciones se pueden recibir, incluso va uno al tianguis, ¿no? Y ya puede uno pagar con tarjeta, ¿no? Entonces todas esas transacciones se quedan impresas en los estados de cuenta. O sea, sí hay manera de poder saber realmente cuánto gana un comerciante informal. Ahora, si es una persona de la tercera edad y está recibiendo un apoyo en el Banco del Bienestar, ¿ese también se puede embargar? Cuando esa persona es obligada alimentaria, pues es parte de la fortuna o de la riqueza que recibe, al margen de que sea un programa social. Son ingresos, y si tiene una obligación de dar alimentos, tiene que aportar de esa pensión del bienestar o incluso de su pensión por jubilación. Mientras exista la obligación alimentaria, no se escapa porque son ingresos que recibe, con independencia de bajo el título que los obtenga. Así de que eso es
importante que sepan, Sí. que estén enterados que... Yo creo que lo más importante, Rosalía, es que se cumpla con la obligación alimentaria. O sea, eso les va a quitar muchos problemas y dolores de cabeza. Claro, y que sepan tanto los hijos como los padres de esta obligación alimentaria, ¿no? Y que los hijos tengan presente que también tienen obligación de dar alimentos a sus padres. Eso es porque se ven casos muy duros. Sí. Maestro Jorge Cázares Beira, le vamos a suplicar un momento, vamos a cabina central y regresamos Con gusto. aquí a la voz judicial. Ya vamos al último. Perfecto. ¿Listos? Prevenidas. 3, 2. Regresamos a La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, programa que llega a ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano. Soy su servidora Rosalía Boaún, a nombre de nuestro director general Tony Mancuso y acompañada del director editorial Lino Calderón, pues agradecemos mucho al magistrado presidente Rafael Guerra Álvarez las facilidades que nos brinda para que podamos hacer estos programas aquí desde el tribunal, en esta ocasión platicando con el maestro Jorge Cázares Beira, juez 16º familiar, en sus oficinas, y que veamos que trabajan de puertas abiertas para apoyar a todas las personas, que es un trabajo muy humano y que pues sí está complicado poder dar servicio a todos, pero lo hacen. Eso lo felicito, maestro, por ver con Muchas cuánto gracias. cariño hace su trabajo. Sí, Lino. Sí, fíjese, maestro, que, bueno, en todos los medios de comunicación, bueno, nosotros como medios de comunicación hemos a veces hecho vamos a decir, documentado algunos casos muy raros. Por ejemplo, a veces cuando los niños los dejan encerrados en la casa y la mamá se va y no les da de comer y todo, bueno, que es que a trabajar, ¿no? Pero los dejan encerrados y a veces los niños pasan días sin comer o cosas así. Las terceras personas, los vecinos, están obligados a denunciar este tipo de situaciones, o por ejemplo gente que también las tienen incluso hasta encadenadas porque tienen alguna discapacidad mental o X, ¿no? Entonces hemos visto casos muy terribles. Entonces, pero las terceras personas en este caso sí pueden demandar. ¿Qué tienen que hacer para venir a levantar una denuncia? Deben hacerlo. ¿Cómo lo pueden hacer? Sí, claro. Y esta es la respuesta cumbre a la interrogante del programa de hoy. Efectivamente, toda persona que tenga conocimiento de la necesidad de otra en recibir alimentos tiene la obligación y puede acudir ante el juez de lo familiar o ante el Ministerio Público a hacerlo del conocimiento. Es una obligación que como ciudadano tenemos. Entonces, y como lo comentaba hace rato al inicio de esta charla, reunir los mayores elementos, la mayor información que se le pueda proporcionar al Ministerio Público o al juez de lo familiar, en el caso particular, para estar en condiciones de, uno, identificar quiénes son los obligados. Dos, poder fijar una pensión alimenticia provisional para que esta persona que tiene derecho a recibir los alimentos reciba los recursos económicos necesarios y hacer cesar ese estado de necesidad en el que se encuentra. Y tres, continuar con el procedimiento hasta su conclusión y que se condene al pago de alimentos a quienes tengan obligación de darlos. Esto al margen de otras sanciones legales en los casos en que se dejan a menores de edad encerrados porque pues es peligroso, o que se dejan a menores de edad o a personas con alguna discapacidad, sea por una enfermedad que lamentablemente no se pueda o no se tengan los conocimientos para tratarla o para tratar a una persona con un padecimiento y los tengan encadenados, porque todas estas acciones hay que dejar de creer que son, pues es lo que tengo que hacer para que no se haga daño. No, más bien hay que acudir a las instancias correspondientes, en este caso pues a las médicas, pues para que nos asesoren de cómo se tiene que atender a una persona con una discapacidad o con una enfermedad, ¿no? Y no amarrarla o encadenarla. Que esos casos hemos visto en la prensa, ¿no? Muy Sí, difíciles. por supuesto. Y fíjate, Rosalía, que en alusión a lo que comentabas al inicio de este bloque, efectivamente el doctor Rafael Guerra
ha estado muy preocupado y ocupado, por supuesto, en que los jueces de lo familiar seamos cercanos a la gente, que seamos empáticos con las personas. Está muy consciente de que la materia familiar, al igual que todas las materias que integran los juzgados del Poder Judicial de la Ciudad de México, es importante, pero la materia familiar es necesario que tengamos como juzgadores esa calidez humana. Claro. Muchas veces, o la mayoría, las personas quieren sentirse escuchadas por el juez. No nada más saber que llegan a un juzgado y pues sí, ahí en el privado está el juez y está todo. No, quieren ser escuchadas por el juez. A lo mejor no para que se les solucione el problema, sino solamente para ser escuchadas. Claro. Pero esta acción de escuchar a los justiciables, ellos se van con la sensación de fui oído, creo en la justicia, tengo esperanza. Entonces realmente la labor que el señor presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México nos ha encomendado a todos los juzgados de todas las materias, pero yo hablo en lo particular en la materia familiar a la que pertenezco, es ser empáticos, ser cálidos y en la medida de lo posible dar solución con celeridad a los procedimientos. Y esto además lo vamos a ver materializado ahora próximamente con la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, en cuya tarea estamos trabajando titánicamente para poder consolidar y materializar una justicia más eficaz y más cercana a la ciudadanía, que es lo que necesita. Claro, qué bueno que están haciendo esto, maestro Jorge Casares. Y yo creo que a usted le deja una gran satisfacción el poder escuchar a una persona, aunque sabe que no está en sus manos solucionarle totalmente. Por supuesto, el hecho de salir a las audiencias o de hacer pasar a las personas aquí al privado y sentarme con ellos frente a frente y escucharlos y decirles, bueno, ¿qué necesitan? Dígame, ¿qué puedo hacer yo para solucionarlo? Y buscar una alternativa de solución, la verdad es que deja muchas satisfacciones. Claro. Es un trabajo pesado, es un trabajo arduo y pesado porque es una gran responsabilidad la que se carga en los hombros. Solamente quien es juzgador sabe el peso de la responsabilidad, pero la verdad es sumamente satisfactorio. Lo tienen que hacer hasta de psicólogos, ¿no? Pues digamos que de terapeutas, ¿no? A ver, vamos a escucharlos, ¿no? A ver qué necesitan, ¿no? Sí. Y como dice Rosalía, a lo mejor no le voy a solucionar nada, pero me equivoco. Sí le solucioné su necesidad de ser escuchado por la autoridad. Claro. De saber que tiene un amigo en la autoridad. Claro, por supuesto. O sea, que la autoridad, sí, nos tienen que respetar, somos una institución de autoridad, pero no vernos con esa barrera de la autoridad, no, sino realmente el juez me atendió, me escuchó. O sea, el juez sí sabe de mi asunto porque me escuchó. Exacto. No soy un papel más, no soy un expediente más. Que son expedientes grandísimos los que tienen ustedes que estudiar para, yo creo que dormir tranquilos, saber que hicieron lo justo. Que al menos la decisión que tomamos ha sido la más correcta. Es difícil, ¿no? Yo creo. Sí, por supuesto. Maestro, y bueno, ¿cuántos casos más o menos de este tipo que terceras personas vienen a denunciar situaciones muy desagradables sobre... En esta cuestión de las pensiones que tiene que dar alimentos, ¿cuántos juicios existen? Yo la verdad que en 25 años que llevo de carrera solamente he visto uno. Pero gracias a este programa, obviamente que La Voz Judicial, espero que ahora la gente, las personas, esos terceros que tengan conocimiento de que alguien necesita alimentos y no los está recibiendo, bueno, tenga ya el valor y tenga elementos y la confianza de venir ante los juzgados o ante el Ministerio Público a hacerlo del conocimiento. Se animen a venir a acusar, Claro. y que sepan que no van a tener ninguna No, repercusión. no, y que además están cumpliendo con una obligación que legalmente impone el Código Civil a todos los ciudadanos. También puede tener alguna sanción la persona que se da cuenta que está sucediendo esto y que se queda callado. Para el pago de alimentos, ninguna. Para el pago de alimentos, ninguna. Pero ver que es alguien que está maltratado, que está encadenado
y no se meten por miedo a represalias. Y es que eso sucede. ¿Cuántas veces no vemos tristemente un asalto en la calle y dicen, no, yo mejor no me meto porque... Y es cierto, o sea, porque tampoco me voy a arriesgar, o sea, está también en peligro mi integridad, o sea, eso es una realidad. Y es la misma situación que pasa o que sucede en este caso de cuando un tercero tiene conocimiento de que alguien necesita alimentos y no los está recibiendo. Ay, no, yo no me quiero meter en problemas, más si es el vecino. Ese es yo creo que el mayor obstáculo que existe para que cualquier persona venga a hacer del conocimiento del juez o del Ministerio Público una situación así. Lo que hemos visto en las últimas semanas, bueno, en los últimos años, es que a través de videos se hacen esas denuncias y son anónimas en las redes sociales. ¿Se pueden hacer denuncias anónimas? Sí, por supuesto, la Fiscalía recibe denuncias anónimas, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México se puede plantear una denuncia anónima y el Ministerio Público iniciará las investigaciones correspondientes. Bueno, eso es algo muy importante que lo sepan nuestros radioescuchas. Claro, por supuesto. Que no se van a meter en problemas, Sí, pueden hacerlo anónimamente. Claro. Y que se queden con la satisfacción de que cumplieron con un deber. Claro, de apoyar a esa persona que están viendo que es violentada, que es maltratada, que no recibe alimentos. Exacto, que no recibe alimentos y que muchas veces los vecinos son los que apoyan, ¿verdad? Por supuesto, y esta cuestión es simplemente solidaridad, ¿no? Basados en los principios de solidaridad. Bueno, pues yo le voy a ayudar, le voy a acercar a algo, le voy a compartir algo de mi mesa, le voy a compartir alguna no sé, ¿no? Tratar de aligerar esa necesidad de recibir alimentos que no está siendo cumplida por quien tiene que hacerlo. Esa escasez de alimentos. En los jóvenes, en los niños, ¿hasta qué edad tienen los padres la obligación? Durante toda su minoría de edad están obligados los padres a dar alimentos a sus hijos. Cuando el hijo ya cumplió la mayoría de edad, que en México es a los 18 años, la obligación no se extingue automáticamente. Continúa hasta que los hijos tengan cuando menos una licenciatura, un arte u oficio en el cual pueden ellos valerse por sí mismos y obtener recursos económicos. En la generalidad es cursar una licenciatura y recibirse. Claro. Ya pueden ellos tener sus propios recursos. Claro, ya cuando menos ya están preparados y tienen las más altas posibilidades de salir al mercado laboral y emplearse. Hay algunos que quieren todavía que papá o mamá les pague la maestría, el doctorado. No, ya no es posible. Ya la verdad es que no es posible porque los alimentos son nada más dar educación a los hijos, pero es una educación que les permita obtener un oficio, un arte o una profesión para poderse valer por sus propios medios de sus recursos económicos. Ya tienen que volar por sus Claro, y no olvidarse que el día de mañana, porque la obligación alimentaria recíproca, tienen obligación también de dar alimentos a sus padres. Y además, hay muchos hijos, yo lo sé, que no necesitan ser demandados y que ayudan a sus padres. Claro. Ya cuando son mayores y que tienen sus propios recursos, ¿no? Están conscientes. Están conscientes, evidentemente. Pues es una cuestión de reciprocidad, nada más. Sí, de hecho la cultura mexicana es así, tiene mucha solidaridad con los adultos mayores, cosa que no pasa en Estados otras Unidos. latitudes, Sí, por supuesto, ¿no? Ahí los abandonan y los dejan ni a su suerte, ¿no? No, aquí realmente, afortunadamente, todavía tenemos muy arraigado ese valor de solidaridad, de reciprocidad. Pero no en todos los casos, también se dan casos que los abandonan a los padres. Sí, por supuesto, los abandonan. O todavía se atreven a pedir alimentos, ¿no? Exactamente. Y pues no. Yo sé de casos de adultos mayores que luego les dicen, no, pues vete porque le molesta a mi pareja y no nos estás interrumpiendo. Y de su propia casa. Exactamente, de su propia casa. O sea, que ese es el colmo. Y obviamente el adulto mayor, desprotegido, sin saber qué hacer, pues se sale, ¿no? O sea, justamente por eso existen muchas instituciones, algunas las casas de justicia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, este programa como el de ustedes, en donde se da a conocer al auditorio cuáles son los derechos de las personas, que no están solas, y en este caso de los adultos mayores de edad,
no se salgan de sus casas, acudan al Ministerio Público, acudan ante el juez de lo familiar a poner del conocimiento esta situación, porque en todo caso quien se tiene que salir no es él. Claro. Y porque además no es justo. No es justo que le hagan eso a la persona ya Por cuando supuesto que no, no se puede valer por sí mismo. por ¿no? supuesto que no. Qué bueno que las autoridades están para apoyarnos, que existen los jueces familiares, que sepan nuestros queridos radioescuchas y que vengan aquí al Tribunal de Justicia pues a decir, a acusar alguna anomalía que vean. Y justamente, perdóname la interrupción ya por último, cuando acudan, no es solamente, no es porque vengan y ya los vamos a recibir, no. Tienen que acudir ya sea a través de una demanda con un abogado o en el caso de pensión alimenticia, a través del procedimiento que les comenté de alimentos por comparecencia. Y si no hay recursos económicos para pagar un abogado particular, acudir a las defensorías de oficio para que les asignen, les puedan asesorar y les asignen un defensor de oficio que les oriente y elabore la demanda respectiva. Yo sé que las defensorías de oficio están rebasadas por el número de ciudadanos que atienden, pero hay otras instancias donde se puede ir, el bufet jurídico gratuito de la UNAM, hay universidades privadas que tienen bufet jurídico gratuito que como labor social apoyan a las personas de escasos recursos precisamente en orientarlos y asesorarlos jurídicamente. Y el mismo DIF yo creo que los Sí, puede el apoyar, DIF, ¿no? la Defensoría de Oficio. Es importante, maestro. Pues muchísimas gracias, maestro Jorge Cázares Vieira, por este gran espacio que nos ha dedicado para nuestros escuchas de Audiorama. ¿Algo que quiera decir para despedirse? Pues a Rosalía, Lino, agradecerles inmensamente esta felicitación, esta invitación, perdón, y felicidades por su programa. Gracias, felicidades a ustedes y gracias al magistrado presidente Rafael Guerra Álvarez, que da todas las facilidades para que podamos estar aquí en el tribunal y ver la forma en que trabajan y la forma humana en que atienden a las personas. Sobre todo eso, que se vayan después de escuchar este programa con la certeza de que los jueces de lo familiar somos cálidos, empáticos y muy cercanos a la sociedad. ¿Cuántos jueces del familiar hay? Habemos 42 jueces de proceso escrito y 10 jueces de proceso Y oral. también hay oral. Exactamente, sí, en la actualidad. Ahora con la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, van a cambiar, ahorita en primera fase son 11 juzgados que transitarán a la oralidad. ¿Ese código en qué forma nos va a ayudar? Bueno, para empezar, una maravilla. Se regulan a nivel nacional muchos procedimientos. Y dos, o sea que va a ser un código para toda la República Mexicana, ya no cada estado con su código. Y dos, se privilegia la oralidad, lo que les comentaba hace rato, que con la implementación que se está haciendo, acelerar los procedimientos. Pues muchísimas gracias, Al maestro contrario, Jorge Cázares Rosalía, Vieira, y gracias. esperamos que nos dé la oportunidad de volver a platicar con usted. Cuando gusten, esta es su casa. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos las facilidades para la realización de este programa a nuestra casa Audiorama 1530 y 1590, buenísima. Al productor general Juan Carlos Flores Toscano, operador en cabina Joel Cortés, a el presidente magistrado Rafael Guerra Álvarez, muchísimas gracias por permitirnos venir. A Comunicación Social del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México, su director, el licenciado Salvador Martínez García, a la maestra Denise Santoyo, licenciado Efraín Acosta, licenciado Braulio Cano, licenciado Víctor Enríquez y en la fotografía Miguel Alarcón González. A nuestros presidentes editores del diario Liberal Metropolitano y Cúspide, el señor Antonio Gres y Tony Macuso, al director de estos diarios, Lino Calderón, al editor Gabriel Sendejas y la magnífica pluma de Martín Aguilar en su sección La Barriada. En la operación del control remoto, Isabel Hernández y Juan Ramírez. Muchas gracias, hasta el próximo martes a las 6 de la tarde en La Voz Judicial. Gracias, maestro Jorge Cázares. A ustedes, gracias. Buena tarde. Buenas tardes.